que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Dios le bendiga. Buenos días, mi hermano Edison. ¿Cómo estás? Bendiciones, hermano. Feliz sábado. Estamos bien por la gracia de Dios y contentos de poder tener esta transmisión nuevamente para repasar esta lección de escuela sabática. Amén, amén. Así es. Así que les tendemos también la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos visualizan por estos medios, que nos escuchan. Vamos a ver lo que es la lección número 11, la cual lleva como título La apostasía alfa. La apostasía alfa es el título de esta lección. Antes de iniciar, vamos a pedirle allí que nos acompañen en oración, pedirle a nuestro hermano Edison que por favor no tenga la oración. Amén, amén. Vamos a pedirle a los hermanos y amigos que estemos en actitud de oración. Oramos. Amante Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tus múltiples bendiciones y porque hasta aquí, Señor, tú nos has guiado. Bendice esta programación, bendice a cada uno de los hermanos y amigos, que tú puedas darnos tu Santo Espíritu para nosotros entender, comprender tu palabra, que ese mismo poder pueda habilitarnos para la obediencia. Lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Bien, mis hermanos, por favor acompáñenos en la lección número 11, apostasía alfa. Allí empezamos con nuestro texto para memorizar, el cual se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y nos dice de la siguiente manera: el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El texto nos está indicando de que una de las razones por las cuales las personas se van a apartar de la fe en estos últimos días es porque están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que aquí hay una advertencia y es importante que prestemos atención. Pasamos al pensamiento clave de la semana, el cual se encuentra en Mensajes Selectos, volumen 1, página 231 y la página 233. No os engañéis. Muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente, es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora, pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo
para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. En el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. Vamos a hacer un pequeño comentario allí en cuanto al libro de Living Temple, el cual fue escrito por el doctor Keller. La hermana White dice que ese fue el alfa de esas doctrinas, de ese punto de doctrina que no estaba de acuerdo con la Biblia, que más adelante veremos en qué se asemeja la omega al alfa, porque si este fue el alfa, ¿cuál es la omega hoy en día? Sigue diciendo, la omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. La Omega ya, creo que ya está en nuestros días. ¿Qué usted dice, mi hermano Edison? Así es. De hecho, ella en su tiempo dijo que la omega, o sea, la apostasía omega sería o seguiría poco tiempo después. O sea, ese poco tiempo después ya han pasado muchos años. Entonces la historia nos confirma que no muchos años después de esta apostasía alfa, la omega surgió. Así que contestando su pregunta, hace años ya que estamos lamentablemente viendo esa apostasía en nuestro medio. Bien, vamos, esto fue la introducción de lo que será nuestra lección de escuela sabática de esta semana. Así que pasemos a la parte del domingo. Adelante, mi hermano Edison. La parte del domingo, gracias hermano Rafael, lleva por título La previsión del apóstol Pablo. Vamos a analizar en unos textos cuál fue esa previsión que hizo justamente el apóstol Pablo. Y fíjense bien, notemos algo que fue pocos días antes de él morir. Entonces la pregunta que se nos hace allí en la parte de domingo nos dice, ¿qué predijo el apóstol Pablo que ocurriría en el seno de la iglesia cristiana después de su partida? Interesante nosotros ver allí, examinar cuál fue esa predicción del apóstol Pablo. Vayamos entonces al libro de los Hechos, el capítulo 20, y leeremos del 25 al 32. Libro de los Hechos 20, 25 al 32. Leemos. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Tremendo. ¿Qué querrá decir el apóstol hermano Rafael de que él está limpio de la sangre de todos? Creo que es muy interesante la pregunta, puesto que hay que recordar que nosotros somos atalayas y el Señor nos ha encomendado la tarea, pues, de advertir el peligro y lo que sabemos, y es nuestra responsabilidad, pues, advertir a los hermanos de dónde está el error, de lo que deben de cuidarse, porque si no, también nuestra sangre de ellos se caerá sobre nosotros. Así es, o sea que tremendo la declaración del apóstol Pablo aquí, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por esa razón, vemos allí, añadiendo lo que usted acaba de decir, hermano Rafael, de que o la mano de Pablo estaba limpia en ese sentido, porque él no rehusó en ningún momento de anunciaros todos los consejos de Dios. Por tanto, Amén. mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto provisto para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé Amén. que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dada esta declaración que hace aquí el apóstol Pablo de cómo serían las cosas poco después de su partida, y es tremendo la característica que él
da. Dice que entrarán lobos rapaces que no tendrán misericordia, compasión por el rebaño. Y él añade aún más, y algunos de vosotros, aparte que entrarán, quiere decir que no estaban, vendrán de fuera, y también él añade que dentro del mismo rebaño se dejarán arrastrar. Por tanto, hace la advertencia, ¿no? Hace también el apóstol Pablo a nosotros la advertencia, ¿verdad que sí, hermano Rafael? Amén. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y esa lágrima indica que él lo hacía con amor. Y debemos nosotros exhortar sin dejar ese elemento en amor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Gloria a Tremenda Dios. esa declaración y esa advertencia del apóstol Pablo, que si bien es cierto, se cumplió en sus días. Veremos que en nuestros días está pasando lamentablemente lo mismo, pero la advertencia, digamos, o la amonestación sigue en pie para nosotros, de cuidarnos, de primeramente nosotros mantenernos de parte de la verdad e imitar a Pablo. De hecho, él muchas veces lo dijo, Primera de Corintios 11, si la memoria no me falla bien, no me falla, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, recordar estas palabras de nosotros ser imitadores de Pablo en ese sentido, de que seamos atalayas, pronunciemos, exhortemos, demos palabras de advertencia también y de ánimo, y para que las personas estén, digamos, al tanto y tengan un conocimiento más certero, más profundo en cuanto a la palabra de Dios, para que no se dejen engañar. Aquí Amén. La sierva del Señor en el libro Alza tus ojos, página 147. Como está claramente revelado en la palabra, la gran apostasía comenzó originalmente con la negación del amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver esto, hermano Rafael? De que la apostasía comenzó originalmente con la negación del amor de Dios. Interesante. Bueno, recordar que me llega aquí a la mente la cita, no la tengo, pero dice que Satanás veía al Señor como un Dios, como que lo pedía todo y no daba nada. Satanás entendía que Dios, o sea, todo lo quería para él. Sin embargo, el amor de Dios era tan grande que dio a su único hijo, lo único que él tenía, que para Ujú. él como padre significaba todo. Hoy en día también están negando ese amor. Lamentablemente. Y podríamos comprender si son personas que no creen en Dios, obviamente. Negarían. Como niegan la existencia de Dios mucho, pues negarían la revelación de su amor en Cristo. Porque estamos hablando de personas que han abrazado el cristianismo y lamentablemente no han notado la mayoría el despliegue de amor que se manifestó en Cristo, esa dádiva que Dios nos dio, de que no fue, digamos, un Dios colega, como hemos utilizado ese término anteriormente, sino que verdaderamente dio a su Hijo, alguien que Amén. salió de él, que le dolió darlo. Verdaderamente está allí manifestado el gran amor de Dios. Entonces, dice la sierva del Señor, se hizo provisión para que los hombres caídos pudieran tener una poderosa revelación del amor de Dios y la oportunidad de Amén. volver a su alianza con Jehová, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que ha dado a su Hijo. Pongo mi vida, dice el Señor, por las ovejas. Juan 10:15. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Aquí está la revelación del poder eficaz, capaz de salvar hasta lo sumo. Dios es luz y amor,
Después de la guerra que hubo en las cortes celestiales, Satanás y sus seguidores fueron expulsados. Como seres humanos estamos sujetos a las tentaciones habilidosas de este cruel enemigo caído. Y a menos que seamos protegidos por el poder de Cristo, ciertamente seremos extraviados por los sofismas satánicos que inundan al mundo. De manera tal, hermano Rafael, que nosotros debemos conocer la palabra de Dios, conocer la verdad, que el Señor nos ayude a estar de parte de su palabra. Y hay algo que necesitamos. Parte de eso es, como termina la cita, el poder de Dios. No basta con el mero conocimiento. Amén. Necesitamos ese poder para que la verdad, la obediencia a la verdad pueda ser una realidad. Y como dice aquí, la sangre de Cristo, lo que Él ofreció, es capaz de salvar a la humanidad hasta lo sumo. O sea que no importa lo que hayamos, nuestro pasado, Dios puede restaurar. Hasta aquí la lección del Amén, día. gloria a Dios. Así es. Bien, mis amados hermanos, pasemos a la lección del lunes. Allí en la lección del lunes lleva como título El inicio del cumplimiento de la profecía. Vamos a ver cuál fue ese inicio. Y la pregunta nos dice, ¿cómo se comenzó a cumplir la profecía de Pablo? Muy temprano en la historia de la iglesia. Bien, leemos nuevamente Primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver cuándo llegó ese cumplimiento. Primeros escritos, páginas 210 y 211, nos dice, aunque Satanás se regocijaba por los sufrimientos de los santos, no estaba satisfecho con esto. Quería dominar tanto la mente como el cuerpo. Los padecimientos que soportaban no hacían sino acercarlos más al Señor, induciéndoles a amarse unos a otros y a tener tanto más temor de ofenderle. Satanás deseaba inducirles a desagradar a Dios. Entonces perdería su fuerza, valor y firmeza. Sigue diciendo, aunque se daba la muerte a millares, otros se levantaban para reemplazarlos. Satanás vio que estaba perdiendo sus súbditos porque aunque sufrían persecución y muerte, quedaban asegurados para Jesucristo, para ser sus súbditos de su reino. Vemos esto pasó en la antigüedad, ¿verdad? Cuando se levantó la persecución contra los hijos de Dios. Dice que Satanás, a pesar de que mataba miles y miles, otros miles se levantaban, pero él entendía que estaba perdiendo y tenía que idear un plan. Vamos a ver qué nos continúa diciendo. Dice, por lo tanto, Satanás trazó sus planes para luchar con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la iglesia. Indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo y se propusieron unirse con los discípulos de Jesús sin que cambiara su corazón. Oh, cuán terrible fue el peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. Algunos pensaron que si descendían y se unían con ellos, con aquellos idólatras que habían abrazado una parte de la fe cristiana, esa actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. Aquí hay un peligro. Los santos, los que tenían la verdad pura, el evangelio, pensaban que si ellos se unían con los idólatras, con los paganos, pues ellos lo convertirían. Eso suele pasar a veces también en las relaciones matrimoniales. A veces tenemos una persona que es cristiana y otra persona que no es cristiana y dice, bueno, me voy a unir a ella, nadie sabe si la convenzo, ¿verdad? Y se convierte al Así Señor. es. Pero usualmente a veces pasa lo contrario. Y es que la otra persona te saca de los caminos de Dios. Y fue lo que ocurrió también en la antigüedad cuando se unió la iglesia con el paganismo. Dice acá
Satanás estaba tratando de corromper las doctrinas de la Biblia. Y realmente eso fue lo que ocurrió cuando la iglesia primitiva dejó su sencillez, ¿verdad? Y abrazó el paganismo. Entonces allí tristemente se corrompió. No sé si tenías un comentario allí, mi hermano Edison. Sí, sí, así es. La mezcla del paganismo y el cristianismo, pues tuvo allí un resultado fatal, por así decirlo. Amén, amén, así es. Sí. Entonces, Dios hoy en día también nos da la misma advertencia. Nosotros que estamos estudiando su palabra, tenemos que recordar que nuestra unión debe ser en espíritu y en verdad, como dijo el Señor. Dios busca tales adoradores porque es necesario que verdaderamente nosotros adoremos al Padre en espíritu y en verdad. O sea que si va a haber una unión, debe ser siempre en la verdad, porque la verdad de la palabra de Dios es lo que nos santifica. Y Dios en verdad quiere que nosotros no apartemos y no toquemos lo inmundo. Por eso está allí la advertencia, que es salir de ella, pueblo míos, que salgamos de toda aquella confusión o doctrina de la cual la palabra de Dios nos apoya. Creo que hasta aquí la lección del lunes. Podemos pasar a la lección del martes. Sí, cómo no. Entonces, en la parte de Marte, quizá dándole continuidad a lo que el hermano Rafael estaba tocando, la parte del lunes, la verdad y el error se mezclan. Vamos a ver el resultado de esa mezcla. ¿Cuál es la ecuación o cuál es el resultado de la verdad y el error? ¿Qué ocurrió finalmente con el estandarte de la verdad? Segunda de Corintios 6, 14 al 17 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios Amén. dijo, habitaré andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que para que el Señor nos reciba, debemos nosotros con su ayuda no tocar lo inmundo, no tener nada que ver con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, teorías que son invención del hombre. Así que Dios es celoso con este asunto. Dios no recibe lo que nosotros queramos darle al Señor o que no has dado a nosotros la libertad de nosotros construir nuestras propias doctrinas y llegar a conclusiones por nosotros mismos. Así que Dios nos advierte y es muy celoso que salgamos de toda contaminación para que Él pueda recibirnos. Detalle muy importante, hermano Rafael y amigos. Vi que lo Amén. último, leyendo aquí en Primeros Escritos, dando continuación a la parte del lunes, esta vez en la página 211, vi que por último el estandarte fue arriado. O sea, carrea una bandera, como que la suelta, la tira a un lado. Y que los paganos se unían con los cristianos. Recuerde bien que la pregunta está en pie. ¿Qué ocurrió finalmente con el estandarte de la verdad? ¿Y cuál es el resultado? Veremos allí cómo se mezcló la verdad con el error y veremos, ya como mencionamos, el resultado de esto. Aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia. Eso pasa hoy en día, hermanos Rafael y amigos. Hay personas que se convierten al Señor, pero tienen ideas, tienen doctrinas, tienen conceptos equivocados de Dios. Y solo cambiaron los objetos de su culto en imágenes de los santos y aún de Cristo y su Madre María. Ellos simplemente reemplazaron los objetos, pero la idea eh,
estaba en ellos, no había cambiado esa adoración y a quién se dirigía su adoración. A medida que los seguidores de Cristo se unían gradualmente con aquellos idólatras, la religión cristiana fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su poder. De manera, hermanos, que vemos aquí claramente qué es lo que hace que una iglesia pierda su pureza, pierda su poder. No es nada más ni nada menos que la mezcla de la verdad con el error. Desde que una institución o desde que un individuo empieza a transigir, a comprometer la verdad, entonces dice aquí que esas son las características para que tanto una corporación o un conglomerado de iglesias, de miembros o personalmente pierda, digamos, la pureza y el poder. Vemos allí, estamos ya comenzando a ver el resultado de mezclar el error, o más bien la verdad, con el error. Algunos se negaron a unirse con ellos. Los tales conservaban su pureza y solo adoraban a Dios. Nuevamente, Amén. pudieron conservar su pureza porque decidieron no unirse con ellos. No quisieron postrarse ante imágenes de cosas alguna que hubiesen en los cielos o debajo de la tierra. Fíjense bien, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. O sea que esta artimaña o este plan vio los resultados que eran mucho mayor que la persecución que él hacía físicamente. Esta estrategia lamentablemente le dio resultado. Y entonces insistió a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión y que ascendiesen a sus ceremonias y cultos de las imágenes o recibiesen la muerte. Aquí vemos claramente, hermanos, hay un detalle, algo que es resaltar, que se le llama iglesia caída aquella que practicaba el error. O sea, no importa el nombre de una institución, si esa institución no enseña la verdad, sino que enseña el error, pues entonces podemos decir con certeza que es una iglesia caída. Caída porque no está enseñando la verdad de manera, no está con la verdad, sino está en el error. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Si estos hermanos que prefirieron mantenerse de parte de la verdad no se unieron a la dicha iglesia caída, dice aquí la mensajera del Señor que los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo necesariamente tiene que tener un nombre para constituirse iglesia de Cristo. Claro que no. Así que aquí se le da el título de Iglesia de Cristo a aquellos fieles. Si usted se mantiene fiel al Señor, a su palabra, y es obediente a ella, entonces usted constituye parte de esa Iglesia de Cristo. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda abrirnos la mente, pueda abrirnos nuestros corazones para amar la verdad, obedecerla, y es la única manera en la cual usted y yo podemos ser hallados de esa iglesia de Cristo. Así es y llegamos hasta la parte de el martes. Muy bien, hermano Rafael, podemos entonces continuar con la parte de el miércoles. El miércoles lleva como título Un intento por infiltrar la verdad. Vamos a ver qué sucedió allí. Tenemos una pregunta la cual nos dice, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura sobre la repetición de la historia? Vayamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Nos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo
del sol. Palabras del sabio Salomón. Verdaderamente lo mismo que vimos que ocurrió en el pasado con la iglesia primitiva, la cual era pura, se corrompió. Vemos que también en nuestro tiempo ha sucedido lo mismo. Así que vamos a analizar aquí lo que nos dice Primeros Escritos, la página 211 y 212. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre lo cual se veía figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía parecía feroz y airada. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y su resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. O sea, ahí está dando una confirmación de lo que ocurrió en la antigüedad, ¿verdad? Cuando la iglesia pura no quería unirse, no quería ceder, pues los enemigos lo perseguían, los mataban. Sin embargo, se mantuvieron firmes y su sangre era como semilla, por lo cual otros se levantaban. Sigue diciendo, vi a la compañía de idólatras ocultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio, estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arriarían la bandera, o sea, bajarían la bandera, aceptarían las propuestas y salvarían la vida, y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. Aquí hay algo que debemos de tener cuidado, porque es un peligro el uno querer levantar la bandera, la bandera cristiana en medio de los paganos. Y eso es algo que quizás a los paganos no le va a agradar. Como que hayan dos compañías, ¿verdad? Enemigas, y yo con mi bandera desee levantarla ya en medio del campo del enemigo. Eso sería un insulto para ellos. Sigue diciendo, no obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arrearla. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la reconocían y la enarbolaban. Gloria a Dios. Bueno, Dios nos invita también en este día a enarbolar lo que es la bandera de la verdad, que es su palabra. Hasta aquí, bien, hay una cita también que se nos pasó mencionar y leer en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Así que nosotros vimos lo que ocurrió en el pasado, también hay una advertencia, hay un peligro para nuestros días. Hasta aquí la palabra, la parte del miércoles, pasemos a la parte del jueves. Adelante, mi hermano. Amén, amén. Sí, la parte del jueves lleva como título La apostasía alfa en el movimiento adventista. ¿Cuál fue la experiencia de los primeros adventistas con los sofismas del doctor Kellogg? En 2 Corintios 11, 13 y 15 nos dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cristo dijo que por sus frutos
los conoceréis. Y solamente podemos nosotros conocer el billete falso, el falso, si conocemos el verdadero. De otra manera no podríamos identificarlo. Así que en la Mensajes Selectos, volumen 1, página 137, la mensajera del Señor hace allí una declaración sobre lo que estamos tratando, cómo se introdujo dentro del adventismo la apostasía alfa. Cuando salí del estado de Maine fue para ir por Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra esas opiniones. El templo viviente contiene el alfa de esta teoría. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Aquí está la cita que hacemos referencia al principio. El doctor Kellogg, para aquellos que no lo conocen, fue su nombre lo indica, un doctor médico, y escribió un libro llamado El Templo Viviente. Cuando ese libro fue, digamos, revisado por los pioneros, en ese tiempo estaba como el presidente de la conferencia Daniels, y se dieron cuenta que aparte de que el libro introducía, digamos, la creencia en el panteísmo, también había una falsa característica de Dios, un falso concepto de la persona de Dios. Y es tanto así que cuando se le invitó al doctor Kellogg a que hiciera una nueva revisión de ese libro, por lo que por lo que los pioneros le habían manifestado de lo que se hallaba allí. Entonces, cuando él viene luego de esa revisión, él llega con conclusiones y declaraciones más contundentes. Una de las expresiones que utilizó fue que él ya había llegado a la conclusión, después de revisar el libro, que él llegó entonces a creer Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En conclusión, llegó a creer en una Trinidad. Entonces, la mensajera del Señor le contestó una de las respuestas que le dio al doctor Kellogg bajo esta declaración. Ella le dijo, usted no está claro en cuanto a la personalidad de Dios. Usted ha destruido a Dios, el cual es todo para nosotros. Y a esa declaración del doctor Kellogg y todos sus análisis allí en cuanto a la personalidad de Dios, a esto la sierva del Señor la denominó como la apostasía alfa. Y en la lectura que acabamos de leer, ella dice que la apostasía omega seguiría poco después. Y es interesante la expresión que ella utiliza y dice, y temblé por mi pueblo. Esa expresión dice mucho. Lamentablemente, lo que vemos hoy en día es justamente esa apostasía omega. Repito, muchas personas hoy en día al hablar de esta apostasía omega se la atribuyen a otras creencias falsas, según ellos. Pero cuando analizamos los escritos de Elena de White y lo que pasó en ese entonces, lo que ya mencionamos, específicamente la sierva del Señor le llamó apostasía alfa a estas declaraciones del doctor Kellogg. Y el alfa, perdón, la omega, no podría ser otra apostasía, porque como su palabra lo indica, alfa, en el abecedario, digamos, griego, la primera palabra es la palabra alfa del abecedario y la última es omega. De manera que esto fue el comienzo de esta apostasía y el final de ella sería la misma de una manera ya más desarrollada y más, digamos, acogida. La mayoría, lamentablemente, de aquellos que se dicen tener el mensaje auténtico del adventismo han abrazado esta apostasía omega. Pero nosotros, siguiendo el consejo de Pablo, debemos amonestar a los hermanos, amonestar, digamos, a nuestros amigos, a todos, de que no creamos las falsas teorías y doctrinas que están en contra de los principios establecidos
tanto en la Biblia como los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que es nuestro consejo, tomando las palabras del apóstol Pablo, cuando se dirigió, digamos, a la iglesia primitiva antes de él fallecer. Termino la parte del jueves con una declaración aquí al pie de la página. Mensaje selecto, volumen 1, página 235. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Lamentablemente, hermano Rafael y amigos, hermanos que nos escuchan a través de esta transmisión, lo que más se discute dentro de la teología de los buscan supuestamente el conocimiento son meramente teorías fantásticas. Así que el Señor nos ayude, hermano Rafael, que nosotros podamos estar de parte de la verdad y no solamente estar de parte de ella, sino defenderla y amonestar a los demás. Hasta aquí la parte del jueves. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es, mi hermano Edison. Así que, hermanos, favor acompañarnos a la parte del viernes, cambiando la verdad de Dios. Nuestra pregunta nos dice, ¿qué mensaje se nos envía hoy con respecto a la mala comprensión existente entre el conocimiento de Dios y su creación? ¿Cuál es ese mensaje? Veamos. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 139, los versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Gloria a Dios. Me gusta mucho este versículo porque hace una comparación entre el Espíritu de Dios y su presencia, indicando que es lo mismo, porque David está diciendo que si él se va al Seol, que si se va a aquel lugar, no es solamente dice tu espíritu está allí, sino tú estás allí, hablando con Jehová. Entonces, pasemos a la siguiente cita, la cual se encuentra en Jeremías 23:23. Capítulo 23, del 23 al 24. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Será posible eso? Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Gloria a Dios. De manera que nuestro Señor ve todo, lo ve todo. Dice también en otro pasaje, no lo tengo acá, que le son lo mismo la luz que las tinieblas. O sea, porque aún en la oscuridad, la persona a veces piensan que porque nadie lo está mirando, está haciendo las cosas ocultas, pero delante de Dios no es así. Él lo ve todo y lo conoce todo. Leamos acá en mensajes selectos, dice en la página 232, mi querido hermano, se me ha dado un mensaje para usted y los otros médicos relacionados a la Asociación Médica Misionera. Se parece de la influencia ejercida por el libro El Templo Viviente, pues contiene opiniones engañosas. Nuevamente la hermana Juan haciendo la amonestación a un hermano a que sea parte de ese libro. Dice, hay en él opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con error. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que un poquito de levadura, ¿qué hace con la masa del pan? La leuda completamente. Dice, se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. El pensamiento de los errores contenidos en este libro me ha afligido mucho y lo que he experimentado debido a este asunto casi me costó la vida. Wow. O sea que no es cualquier cosa. Sigue diciendo, he sido instruida, esta la encontramos también en mensajes selectos, páginas 233 y 236. He sido instruida por el mensaje celestial, por el mensajero celestial, de que parte del razonamiento del libro, El Templo Viviente, es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principales fundamentos de la verdad presente.
Aquí es algo, nosotros deberíamos prestar atención, mis amados hermanos, mi hermano Edison, que si nosotros no estamos fundamentados en esta verdad presente, es allí donde pues tiene efecto lo que son estos mensajes y estas teorías, porque el Señor también nos amonestó lo siguiente, Él dijo, si el que me escucha y oye estas palabras y las hace, compararé al hombre que fundó su casa sobre la roca, vinieron un viento, vinieron vientos y vino inundación, pero no pudieron con aquella casa porque estaba fundamentada sobre la roca. Igualmente, si nosotros hacemos de nuestro fundamento la palabra de Dios, que es Cristo, ¿verdad? Pues no seremos derribados por esos vientos de doctrina, no vamos a caer. Debemos de ser hoy en día como los berianos. ¿Qué hacían los berianos? Ah, tú estás diciendo esto, déjame ver si estas cosas son así, pero son muchas las personas que hoy en día no desean escudriñar y ver si lo que le están diciendo es la verdad. Simplemente lo aceptan, lo dan por sentado y no investigan, pero Dios desea que hoy en día nosotros escudriñemos y pasemos todo por la palabra de Dios, a ver si la palabra de Dios realmente lo prueba. Sigamos leyendo. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. O sea, en el Ujú. libro lo que se hace es especulación. Igualmente, vemos que hoy en día sucede también con la doctrina de la Trinidad, porque aquello fue el alfa, hoy tenemos la omega. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. El apóstol Pablo nos da una amonestación en el libro de Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique las palabras, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo, y este tiempo ya llegó, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo así, mi hermano dice que no la van a sufrir? Ujú. La sana doctrina, el mundo cristiano, tristemente, no la quiere aceptar. Mejor prefieren escuchar las teorías y las fábulas. Dice, sigue diciendo, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Cuentos, opiniones, Ujú. ¿verdad? Formulaciones. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí está el Amén. mensaje de la palabra de Dios, que el Señor nos ayude realmente a, poner su verdad en alto y escudriñarla siempre. Amén. No sé, mi hermano, ¿qué te parece, mi hermano? Eso, adelante. Sí, me gustaría añadir lo siguiente, y es que el nosotros discernir entre la verdad bíblica concerniente a lo espiritual, poder tener esa capacidad de uno hacer diferencia entre una cosa y la otra, es un don de Dios, no es un asunto meramente humano. Requiere de que el individuo, la persona, quiera salvar su vida, desarrolle un amor por la salvación, por lo que Dios nos ofrece al entregar todo lo que tenía, a dar ese, digamos, ese despliegue de amor para nosotros en Cristo. Amar es el Evangelio, amar la verdad. Es la única manera por la cual Dios nos dará entonces el discernimiento y juntamente con el discernimiento la capacidad, el poder de obedecer su palabra. Es muy importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, pero solamente Dios puede darnos la capacidad, el entendimiento y el poder para nosotros no solamente discernir, sino también nosotros poner en acción las verdades. La verdad debe santificarnos. Y una vez abrazada la verdad, siendo santificada por ella, podemos entonces ser baluarte de ella, de la verdad, y representar a Dios dignamente. Hasta aquí la lección correspondiente a esta semana.
la lección número 11, la cual tenía por título el Alfa. Así que invitamos a nuestros hermanos a que estén de parte de la verdad, que suban esa bandera, no nos unamos con los incrédulos, y si hay algo que no entendamos, pues poder en oración pedir discernimiento y revelación de parte de Dios y a través del estudio de su palabra. Y también pues que amonestemos, como decía nuestro hermano Edison, amonestar a nuestros hermanos con amor, ¿verdad? Y vivir esto que nosotros hemos creído. Para concluir, pedirle que por favor nos acompañen en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, tu morada es en las alturas de los cielos. Santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias, Señor, por estas palabras, estas amonestaciones que tú nos das, Señor. Permite, oh Padre, que nosotros podamos siempre amar tu verdad y estemos dispuestos a que sea ella la que nos guíe, la que nos santifique, Señor, la que transforme nuestras vidas y que nosotros podamos vivir este evangelio, este evangelio de paz, esta buena nueva, que pueda ser llevada, Señor, a todas partes del mundo, para que el mundo sea amonestado y sepa que tú los amas, que diste a tu Hijo para que nadie se pierda, sino que por medio de él podamos tener vida eterna. Oh Dios, pedimos que bendiga a los hermanos que estuvieron acompañándonos con nosotros, sé con tu pueblo, y te damos las gracias, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.